Hola, buenas tardes a todas las mujeres que se están conectando en esta hora. ¿Cómo están? Esperando en Dios, ¿verdad? Que se encuentren bien cada una de ustedes. Sean bienvenidas a esta transmisión y damos gracias a Dios por sus vidas. Si ustedes invitaron a una amiga, a una vecina, a un familiar allí en su casa, sean bienvenidas cada una de ustedes. Y en esta hora, ¿verdad? Vamos a seguir hablando del tema Mujeres de Fe. Pero antes de ello, vamos a orar. Vamos a orar para que sea Dios hablando a la vida de cada una de nosotras, sea Dios hablando al corazón de cada una de nosotras como mujeres y podamos recibir su palabra. Amén. Ahí donde usted está, cierre sus ojitos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, gracias por la vida de cada una de las mujeres que en esta tarde se han estado conectando, Señor, las que se siguen, Padre eterno, conectando, las que invitaron, Señor, a un vecino, a una amiga, a un familiar. Gracias por sus vidas y hoy ponemos en tus manos, Dios eterno, esta palabra que tú vas a dar en nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, que tú seas, Padre eterno, hablando a cada corazón y asimismo nosotras estemos receptivas a lo que tú quieres decirnos. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos este tiempo y te damos muchas gracias. Amén. Amén. Y como les decía, seguimos hablando del tema Mujeres de Fe. Y hoy vamos a hablar de la vida de una mujer que quizás no nos sabemos su nombre porque la Biblia no lo menciona, pero es una mujer que dio un testimonio de una fe persistente. Y ahí en ustedes están, les voy a pedir que abran su Biblia en el libro, en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 25 al 34. Y le vamos a dar lectura. Dice la palabra de Dios así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esta es la versión que todos conocemos, que es la versión Reina Valera 1960. Y ahora vamos a ver otra versión que nos da que nos explica, ¿verdad?, mejor las palabras, y le vamos a dar lectura a la misma cita, o yo le voy a dar lectura a la misma cita, y esta es la versión NBI, y dice así: había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién ha tocado la ropa? ¿Quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Y como les decía, ¿verdad?, es un testimonio verdadero la vida de esta mujer, porque nos habla de una fe persistente. Ella tuvo una enfermedad, dice que por más o por 12 años, una situación difícil a su vida. Y
aquí dice que tenía, en la versión NBI nos dice que tenía una hemorragia, que tuvo hemorragia durante 12 años. Cada una de nosotras como mujeres tenemos nuestro periodo menstrual y si entre nosotras nos entendemos, es difícil, ¿verdad? Esa situación a veces hasta incluso puede resultar incómodo porque pues entre que nos sentimos inflamadas, cambios de humor, nos sentimos con dolor, nos sentimos mal físicamente. Imagínense ella que pasó una situación así durante 12 años, desde que se levantaba hasta que se dormía, todos los días de su vida, los 7 días de la semana, 12 años una situación así. En ese entonces la ley daba o decía que cuando una mujer estaba en su periodo menstrual tenía que santificarse, ¿verdad? Tenía que santificarse y no presentarse en el templo. Y a esa situación se le llamaba una mujer inmunda. Ella era considerada una mujer inmunda por la situación que ella estaba pasando. En Levítico eso es lo que nos dice, Levítico 15, 19, ahí en su casita lo lee, y dice que su enfermedad lo hacía ceremonialmente inmunda y la descalificaba para mezclarse con las personas. Por eso dice, vamos a leer el versículo 25, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Imagínense la situación de ella. Dijimos que es una situación para nosotras como mujeres que hasta cierto punto nos resulta incómodo. Es algo natural del cuerpo, pero hasta cierto punto nos resulta incómodo. Y es algo difícil que nosotras nos toca vivir, pero es algo que Dios permitió. Solo que esta situación, ¿verdad?, que ella vivió, que habla de 12 años, ya le había traído situaciones difíciles a su vida. ¿Cuáles? Primera, la enfermedad. Segunda, el rechazo de las personas, el aislamiento de las personas, la condenación, la murmuración, porque si en ese entonces en la ley se consideraba una persona, una mujer, cuando estaba así, inmunda, imagínense ella por 12 años. Quizás no salía de su casa, quizás no podía ella mezclarse con las demás personas como nosotros lo hacemos hoy en día. El rechazo, el repudio, la murmuración, la condena, el juicio. Muy independiente de la enfermedad que ella estaba pasando, estaba sufriendo también esas situaciones emocionales a su vida, ¿verdad? Y fíjense, dice aquí en el versículo 26 que había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Dice, antes le iba peor. Y muchas de nosotras, hermanas, quizás estamos en una situación así. He recurrido a esto, he recurrido a lo que me dicen, he recurrido al consejo, he recurrido a muchas alternativas que he escuchado, pero en vez de ir mejorando, siento que voy empeorando. Imagínense, ella dice que ya había gastado todo cuanto ella tenía, que ha habido médicos tras médicos. Si de por sí, hoy en día hay muchas mujeres que les da pudor, que les da pena ir a un ginecólogo, por la misma situación, imagínense en ese entonces que no había a lo mejor la total libertad de que pudieran ir al médico y pudieran tener ese chequeo como ahora lo hay. Imagínense ella, ido médico tras médico, gastado en medicamentos que a lo mejor le decían tómate esto, toma el otro, toma aquello, y no había una solución, sino al contrario, iba empeorando. Y muchas veces nosotros estamos así, viendo el problema, viendo la aflicción, viendo la crisis, y lejos yo de ver una respuesta de Dios, y lejos yo de ver el que Dios me está contestando, el que Dios está escuchando, parece que voy para atrás, parece que me hundo más. Pero fíjense aquí lo que esta mujer nos enseña, y dice el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. En la versión que leímos de NBI decía, si tan solo tocare su ropa. Ella tenía que vencer varios obstáculos. El primero, el tener esa iniciativa y de creer que Jesús iba a hacer un milagro en su vida. Pero quizás a lo mejor las personas ya lo ubicaban, ya decían, ya sabían quién era ella, ya sabían que ella era a lo mejor una persona y la consideraban inmunda. Entonces tenía que vencer ese obstáculo primero, de vencer el miedo, la vergüenza, de vencer, ¿verdad?, el estar entre las personas, de mezclarse.
porque tan solo el que alguien la tocara lo más mínimo en su ropa se consideraba inmundo. Entonces tenía que vencer esos obstáculos, pero lo hizo, porque dice que cuando oyó hablar de Jesús. Y Romanos 10:17 nos dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Como seres humanos, cada uno de nosotros, no podemos tener una fe genuina si no leemos la palabra de Dios. Nosotros, los que decimos tener fe, lo tenemos porque leemos la palabra de Dios. No hay otra manera de poder obtener fe si no es leyendo la palabra de Dios. Esta es nuestra fe, en esto nosotros creemos. No es una religión más, no es una filosofía más, es una fe verdadera porque creemos lo que aquí está escrito en la palabra de Dios. Y como creemos que la palabra de Dios es verídica y como creemos que la palabra de Dios es confiable, es por eso que nuestra fe descansa en la palabra de Dios, descansa en las promesas, descansa en lo que Él nos ha dicho a cada una de nosotras. Imagínense, vence ese obstáculo, ya se presentó, dice que la multitud lo apretaba a Jesús y se presentó, ¿verdad? Ahí, dice que iba detrás de la multitud, quería pasar sutilmente sin que nadie la viera, quizás iba con su túnica, con su rebocito aquí, a lo mejor que nadie me vea, que nadie sepa que soy yo, porque mi objetivo es llegar a donde está Jesús y tocar su manto. Si tan solo dice tocar es su manto. En Mateo habla igual la misma historia, pero dice ahí el borde de su manto. Quizás a lo mejor una esquinita, pero su objetivo era llegar ahí, porque dice que escuchó de Jesús. Cada una de nosotras ha escuchado de la vida de Jesús, ha escuchado, ¿verdad?, del poder de Dios a través de su palabra, del poder de Dios que ha hecho en la vida de muchas personas, del poder de Dios, de los milagros, de las maravillas, y es por eso que nosotros le seguimos a Él, y es por eso que nosotros creemos y confiamos en un Dios verdadero, en un Dios de poder. Y dice que fue, ¿verdad?, logró tocar su manto, y dice que enseguida, dice el 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Imagínense, su objetivo lo había cumplido. Llegó hasta donde estaba Jesús, no importando la multitud. Me imagino que la empujaban, me imagino que la hacían a un lado, que la aventaban, porque pues estaba la multitud, pero dijo, voy a llegar, y llegó. Cada una de nosotras, hermanas, amigas que nos están viendo, debemos de tener una fe persistente como la de ella. Debemos de perseverar, no importando las circunstancias que veamos, no importando lo que escuchemos, no importando lo que vean nuestros ojos. Nosotros tenemos que ver con ojos de fe. Y cada una de ustedes tienen quizás alguna necesidad, tienen algún problema, alguna crisis, alguna situación difícil ahí en casa, con nosotras mismas, las luchas internas, pero Dios en esta tarde nos está hablando y nos está diciendo que tenemos que tener una fe persistente, que no importando lo que veamos, lo que hablen, lo que digan, nosotros tenemos que seguir adelante. En ella me imagino que llegó un momento en el que se sentía condenada, en el que se sentía juzgada, en el que se sentía rechazada porque la consideraban una mujer inmunda, en la cual ella no podía acercarse ni abrazar a algún familiar, quizás no podía abrazar a alguien, ir con libertad. Y quizás muchas de ustedes se han sentido así, que quizás cometieron algún pecado, cometieron algo indigno ante los ojos de Dios y que pensamos que eso ya no nos va a dar la libertad para poder acercarnos y que no tenemos esa confianza de acercarnos a Él. Pero hoy en esta tarde nos dice que sí, que debemos, ¿verdad? Y que nos da esa oportunidad de acercarnos a Él con total libertad. Dice la palabra de Dios que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Y nosotras como mujeres vamos a confesar lo que hemos hecho mal, vamos a apartarnos y vamos a seguir adelante hacia la victoria, vamos a seguir hacia adelante, hacia con Cristo, ¿verdad? Y el ver en ella esa fe persistente, cada una de nosotras ve las maravillas que Dios hace en las vidas de cada uno,
en las vidas de nuestra familia, en la vida de sus hijos. Hay muchas personas que están pasando quizás situaciones difíciles con sus hijos, con su esposo, con la gente que los rodea. Pero hoy Dios nos está diciendo que hay una esperanza porque ella venció ese obstáculo, la murmuración, el rechazo, el repudio, y él enfrentarse y ser decidido y decir, voy a ir. Quizás ella en algún momento se ha de haber sentido igual enojada con Dios, enojada con la vida, pensando, ¿por qué me tocó esta enfermedad? ¿Por qué me tocó vivir esta situación así? Y quizás ya su corazón se estaba amargando, no lo sabemos. Pero pese a ello, tomó la decisión de seguir adelante. Y cada una de nosotras mujeres debemos de seguir adelante. Las situaciones que hemos vivido, que quizás en su momento pasaremos, todo obra para bien, dice su palabra, todo tiene un propósito. Y quizás hay cosas que nunca vamos a lograr entender por qué nos tocó vivir las situaciones que nos tocó vivir. Pero vamos a dar gloria a Dios cuando Él se glorifique a través de nuestras vidas, ¿verdad? Cuando Él se glorifique y Él haga el milagro en nosotras, y Él haga el milagro en su esposo, y Él haga el milagro en sus hijos, y Él haga el milagro en su economía, y Él haga el milagro en su salud. Porque así nos lo dejó marcado esta mujer. Dice el 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Fíjense qué tremendo esto. Yo que lo estaba leyendo y que Dios estaba hablando a mi vida, Jesús no lo preguntaba para exhibir a la mujer, no lo preguntaba para que la mujer fuera condenada aún más. Él lo preguntaba para que ella pudiera dar el testimonio en público, para que ella pudiera ver que Jesús hizo un milagro en su vida. Y quizás a lo mejor ella, vamos a ver más adelante, dice el 33, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Quizás ella cuando vio que Jesús preguntaba, ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos le decían, pues estamos en medio de una multitud, nos están apretando, nos están empujando y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Pero Jesús sabía lo que había pasado. Jesús sabe todo lo que hay en nuestro corazón, Jesús sabe todo lo que hay en nuestro interior, Él conoce todo, ante Él no podemos esconder nada. ¿Y qué dijo ella? Ella pensaba en su corazón, yo creo, que lejos de que Jesús la ayudara, pensaba ella que la iba a condenar, porque en ese momento, ceremonialmente, su enfermedad era causa de repudio. Imagínense, yo creo que ella pensaba, ahorita me va a decir, no sé, me va a regañar, me va a llamar la atención, porque si en ese momento ella la había tocado a él, en ese instante Jesús lo hubieran considerado igual inmundo, por la misma situación que se vivía en la ley. Pero cuando ella dice que se acercó temblando con miedo, dijo, fui yo toqué. ¿Se imaginan esa escena? Y que Jesús, lejos de condenarla, de rechazarla, de repudiarla, como a lo mejor ella estaba acostumbrada a que la gente lo hacía, hizo lo contrario. Hizo lo contrario. Y Jesús le dijo, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Se imaginan? Hoy Jesús nos dice eso. Lejos a lo mejor de yo escuchar palabras de condenación, lejos de a lo mejor yo escuchar palabras de juicio, de muchas cosas, hoy Jesús nos dice, hija, tu fe te ha hecho salva. ¿Se imaginan? Yo creo que en ese momento para ella volvió la vida, porque quizás ella estaba acostumbrada a reproches, a reclamos, a críticas, a condenaciones, pero cuando Jesús la abraza con esa palabra, la abraza con esas palabras de vida y de esperanza, volvió a la vida. Uno de los sinónimos de salvar, fíjense, dice es curar, sanar,
preservar, rescatar de un peligro o de una destrucción. Y dice que en las culturas primitivas se le traduce simplemente como el salvar, dar nueva vida y producir un corazón nuevo. Esto quiere decir que salva de la muerte física mediante la sanidad y de la muerte espiritual mediante el perdón de pecados y sus efectos. Jesucristo, amadas amigas, es el Salvador del ser humano en su totalidad. No hay otro más. No hay otro más. Y ciertamente Dios quiere hacer milagros en nuestras vidas. Ciertamente Dios quiere darnos la sanidad. Ciertamente Dios te quiere dar la sanidad a ti, a tu cuerpo. Ciertamente Dios quiere darte la restauración a tu matrimonio. Ciertamente Dios quiere darle la salvación a tus hijos, la liberación de las drogas, del alcohol. Ciertamente las quiere dar. Pero más allá de, quiere darnos un corazón nuevo. Quiere darnos una vida nueva. Y esto es a través de una sanidad emocional. Muchas de las enfermedades que ahora vemos, muchas de las enfermedades que ahora oímos y que quizás antes no había, son por nuestras emociones, son por situaciones que tenemos guardadas en nuestro corazón, son por situaciones que ahí quedaron marcadas y no hemos dejado que Dios sane esa parte de. Y cuando viene la sanidad de mi alma, cuando viene la sanidad de mis emociones, cuando viene la sanidad de mis pensamientos, cuando viene la sanidad en mi interior, entonces automáticamente viene la sanidad física. ¿Por qué? La Biblia dice que el corazón alegre constituye buen remedio. Cuando una persona está contenta, cuando una persona está alegre, está bien físicamente y se ve. Pero cuando una persona está triste en su corazón, cuando una persona tiene amargura, cuando una persona tiene dolor, cuando una persona tiene pesar aquí en su alma, su cuerpo también está triste, su cuerpo también enferma. Y hasta científicamente está comprobado que si nosotros tenemos emociones negativas en nuestro cuerpo, las defensas de nuestro cuerpecito, los soldaditos, lejos de luchar para defendernos de las enfermedades, van disminuyendo, nos vamos haciendo débiles, ¿verdad? Y vemos en ella esa salvación que Dios le dijo, que Jesús en ese momento le dijo a ella: tu fe te ha hecho salva. Eso quiere decir que le dio la sanidad emocional que en ese momento ella sentía, que ella necesitaba, y le dio la sanidad a su cuerpo. Cuando una persona pierde sangre, está débil físicamente. Y me imagino que en ella volvió esa fuerza, porque Jesús, lejos de darle también la sanidad física, le dio la sanidad del alma. Algo que Jesús quiere seguir haciendo hoy en día con la humanidad. Dar esa salvación, dar esa sanidad al corazón, al alma, darla. Eso es lo que Él anhela. Eso es lo que Él anhela en el corazón de cada uno de nosotros como seres humanos. Pero vemos aquí, ¿verdad?, cuán importante es entender que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo es el Salvador de toda la humanidad, en su totalidad. No hay más, no hay más, no hay otro camino más, no hay a dónde recurrir, solamente con nuestro Señor Jesucristo. Y vemos aquí, ¿verdad?, en la vida de ella, una mujer persistente que tuvo una fe persistente y que ello le dio una recompensa grande. Cada una de nosotras debemos de tener una fe así, que no importando los obstáculos, que no importando lo que vea, que no importando incluso a veces cómo me sienta física, emocional, debo de seguir adelante y debo de ver que un día Dios me va a dar esa recompensa, me va a contestar esa oración que he pedido por mucho tiempo, sea tu matrimonio, sean tus hijos, sea, verdad, tu casa, sea tu economía, sea tu salud. Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, pero debemos de que este sea un parteaguas a nuestras vidas y ser mujeres esforzadas y decididas a creer en nuestro Señor Jesucristo hasta el final de nuestros días, a creer en Él
por sobre todas las cosas, por sobre todas las circunstancias. Yo creo que ejemplo tenemos de esta mujer que venció todos los obstáculos, que venció todo lo que en su momento se movía, ¿verdad? En ese entonces, con la ley, con lo que estaba escrito, ¿verdad? Antes, creo yo que vimos su ejemplo y que ella nos da ese valor para seguir adelante en el nombre de Jesús, que nos da esa iniciativa de poder seguir adelante y de no temer, y de no temer. Quizás ahorita estamos escuchando muchas cosas en las noticias referente a esta pandemia y estamos viendo muertes y estamos asustados y estamos preocupados y estamos viendo que quizás el vecino, que quizás un familiar, que un conocido se enfermó y estamos con la angustia de pensar que no sea ese virus. Pero hoy, en el nombre de Jesús, somos mujeres esforzadas y decididas y con una fe que nos va a ayudar a ver un mundo diferente. Que no importando lo que yo vea, que no importando lo que yo escuche, lo que yo vea en las noticias, tengo mi fe puesta en el autor y consumador que es nuestro Señor Jesucristo y que Él nos ha prometido una cosa, que Él iba a estar todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra esperanza y esa es nuestra fe. Y en eso creemos y en eso estamos aferrados. Porque vimos el milagro que hizo Jesús en la vida de esta mujer y le dijo todavía, ve en paz y queda sana de tu azote. Hoy es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Ve en paz y queda sana de la situación que ustedes estén viviendo. Pero para ello es más importante para nuestro Señor Jesucristo que nuestra alma sea salva, sea libre, sea sana, sea santificada, sea libre de muchas cosas que no nos ayudan. Y que por el contrario, algún día podamos testificar y decir, Dios hizo esto en mi vida, Dios hizo esto en mi familia. Quizás hubo momentos difíciles, quizás vinieron fuertes vientos, quizás soplaron, ¿verdad? Fuertes vientos y sentía que mi casita se me iba de lado y sentía que la familia se derrumbaba, pero Dios permaneció fiel a su promesa. Y hoy eso nos dice. Pidamos a Dios, hermanas, amigas, perdón si en algún momento yo he dudado de su poder, porque como seres humanos lo hacemos. Hoy vamos a pedir perdón a Dios si hemos dudado y que Él sea el que quite toda duda de nuestras vidas, que Él quite toda duda de nuestros corazones y podamos seguir adelante creyendo y confiando en Él. Que hay una esperanza nueva, que hay una vida nueva, que todo lo que Dios permite en nuestras vidas es necesario para que su nombre sea glorificado. Y yo lo veo en la vida de esta mujer y me pongo, ¿verdad? O me quiero tratar de poner en sus zapatos y ver, y 12 años pasaron. Para Dios no hubiera sido imposible el que lo hubiera sanado en un día, pero hay ciertos procesos que tenemos que pasar para que cada día de nuestras vidas nuestra fe se vaya arraigando más y más en Él, nos vayamos aferrando más y más a Él y vayamos entendiendo que el único que puede dar esa paz que necesita el alma del ser humano es nuestro Señor Jesucristo. Porque pese a todo lo que ella vivió, creo yo que cuando ella recibió esa salvación, esa sanidad a su cuerpo, yo creo que ella debe haber dicho, valió la pena la espera. Y así cada una de nosotras vamos a decir, valió la pena este proceso por ver a mis hijos libres de las drogas y del alcohol. Valió la pena este proceso por ver a mi esposo que vuelve a su caminar, que le busca. Valió la pena este proceso por ver la sanidad que ha dado Dios a mi alma, a mi cuerpo, a mi espíritu, a mi mente, a mis emociones. Y ahora soy libre en el nombre de Jesús. Creo yo que valen la pena esos procesos, amadas amigas, lo vale. Aunque en su momento como seres humanos nos duela y Dios no está peleado con ello, pero Él nos da la fuerza para seguir adelante y aún nos da la fuerza para atravesar ese valle de lágrimas. Así lo dice la Biblia, que nos va a ayudar a atravesar, mas no está diciendo que no lo vas a pasar. Sí lo vamos a pasar, pero nos va a dar la fuerza para atravesar. Y que cuando ya estemos del otro lado,
digamos valió la pena. Valió la pena. Valió la pena, ¿verdad? Vamos a decir que todo lo que nos ha pasado ha valido la pena y seguirá valiendo la pena porque el nombre de nuestro Señor Jesucristo ha sido glorificado a través de nuestras vidas. Y hoy les quiero dar 2 citas, que es algo que Dios hablaba a mi vida. Dice Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Eso es lo que hoy Dios nos dice, ¿no te he dicho que si crees? Veremos la gloria de Dios. Y eso va a ser, porque Él dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que promete, lo cumple, solo que tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo, amadas hermanas, todo. Y Marcos 9:23 dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, hoy en esta tarde es la palabra que Dios nos da, que debemos de creer y de tener una fe persistente como la de esta mujer y vencer los obstáculos que se nos presenten en el camino para seguir adelante, llegar al objetivo que es con nuestro Señor Jesucristo y ver la recompensa en nuestras vidas. Y así va a ser en la vida de cada una de ustedes, porque hoy nos dice eso, que al que cree, todo le es posible. Y tenemos a un Dios vivo, y tenemos a un Dios que nos ama y que desea el bien. Dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para la humanidad, pero debemos de creer en Él. ¿Y cómo voy a seguir creyendo en Él? Leyendo su palabra, porque aquí me dice sus promesas, porque aquí está lo que Él me quiere decir a mi vida. Y en esta tarde eso es lo que Dios nos dice, ¿verdad? Nos motiva a que podamos confiar en Él. Si tú, amiga, que estás ahí en tu casa y es la primera vez que escuchas, ¿verdad?, de la palabra de Dios, hoy te motiva a nuestro Señor Jesucristo a que creas en Él, a que confíes en Él. Te digo, no es una religión lo que queremos inculcarte, no es una filosofía, es que tú creas en un Dios verdadero, es que tú creas en el único Dios que puede salvar tu vida, que puede darte un corazón nuevo, que puede darte una vida nueva, que no importa, quizás a lo mejor tuviste una vida difícil, sufriste desde niña, pasaste situaciones difíciles, pero hoy Dios te quiere dar la oportunidad de que le conozcas a Él. Y a nuestras hermanas que ya tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, que tenemos años de conocerle, también hoy nos dice que debemos de seguir confiando en Él. Porque el estar a lo mejor muchos años en este caminar no es garantía. Quizás yo ya llevo 30 años en el camino de Dios y no le he creído del todo. Quizás ni siquiera tengo esa fe persistente, al contrario, me he cansado de orar, me he cansado de buscarle, porque lejos de ver una esperanza, he visto todo lo contrario. He visto que mis hijos se hunden más y más en el vicio. He visto que mi esposo se aleja más y más de Dios. He visto que mi familia se va aislando cada día más y más. Pero hoy nos vuelve a decir nuestro Señor Jesucristo que nos levantemos en su nombre y tengamos esa fe persistente y podamos dar testimonio, así como lo hizo ella en público, así como lo hizo esta mujer cuando dijo, bueno, fui yo la que tocó tu manto. ¿Y qué le dijo Jesús? Tu fe te ha hecho salva. Y que podamos decir un día, mi familia es salva por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sigamos confiando en Él, sigamos confiando en Él, sigamos creyendo en su palabra, sigamos, ¿verdad?, hacia adelante y veremos la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Ahí donde ustedes están, vamos a orar pidiéndole a Dios que nos ayude, que si en algún momento ha habido duda en mi corazón, yo ya no la quiero. Quiero confiar en Él por sobre todas las cosas. Quiero amarlo a Él y seguir buscándole, me conteste o no me conteste la oración. Porque yo le busco a Él por lo que Él es, no por lo que me pueda dar. Porque eso viene automático. Dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y así es, ¿verdad? Entonces, ahí donde usted está, en su casita, ahí le voy a pedir que cierre tantito sus ojitos y reflexione y digamos, ¿he dudado? ¿Me he cansado de tener fe? ¿Me he cansado de esperar una respuesta
y lejos de ver la respuesta me ha ido más mal, me he cansado, pero hoy en esta hora retomamos nuevas fuerzas. Retomamos nuevas fuerzas para seguir adelante y para que Dios sea glorificando su poder a través de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor Jesús, por lo que tú en esta tarde nos hablas. Gracias, bendito Dios, porque eres tú quien nos das nuevamente una palabra de vida, una palabra de esperanza, Señor. Hoy en el nombre de Jesús presento delante de ti a todas las mujeres que escucharon en esta tarde esta palabra, Señor. Que tú seas renovando sus fuerzas, que tú seas renovando, Señor mi Dios, su aliento. Si alguna de ellas, Padre eterno, ha menguado su fe, bendito Dios, se ha debilitado, ha tenido dudas, Señor, quizás se ha desesperado y lejos de ver una respuesta han visto lo contrario. Hoy yo te pido, Dios, que las levantes, que las animes, Padre, y que ellas puedan creer con todo su corazón, Padre, que sus hijos, que su matrimonio, que su salud, que su economía, que lo que cada una de ellas ha pedido, Señor, tú les vas a contestar en el tiempo perfecto que lo has establecido. Hoy en el nombre de Jesús los ponemos en tus manos, Padre, y asimismo, Dios, la vida de cada una de las mujeres que escucharon por primera vez esta palabra y que necesitaban, Señor, palabras de vida y no de condenación. Hoy la ponemos en tus manos, Padre, que tú seas con ellas, Señor, mostrándole tu amor, Señor, tu misericordia a cada una de ellas, Dios. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra en todo momento, en todo instante, Señor, y que lo que el día de hoy aprendimos lo podamos aplicar en nuestro vivir diario. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios. Amén. Bueno, pues adelante en Cristo, que Dios les bendiga y estamos para servirles. Gracias por haber escuchado esta transmisión. Que Dios les bendiga.